y del Hospital de Clínica. Gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, que le den este lugar a los adolescentes y adultos jóvenes en el curso me parece que es fundamental, ¿sí? Bueno, ahí díganme si ya ven la pantalla. ¿Se ve bien? No todavía. Todavía no está compartiendo. Ah, ¿no puse compartir? No. A ver, claro, me faltó la parte fundamental. Ahí está. La estaba viendo yo. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Bueno. Yo ahora no los puedo ver, pero necesito que me digan sí o no. Por favor, respóndanme esto. Me gustaría saber que de acá, ¿quién se forma en algún centro donde también vean oncología pediátrica? ¿Hay alguien que pueda decir sí? No, por lo visto no. Bueno, porque justamente, ¿sí? El adolescente está en esta fase de transición entre la pediatría y el mundo del adulto. Y la realidad es que para los médicos de adultos que hacen después una residencia en oncología del adulto, el chico de 16 años les da miedo, ¿sí? Bueno, estos son mis conflictos de interés y vamos a empezar con la historia de Davide, ¿sí? Davide es un chico de 20 años italiano que en la plenitud de su vida, ¿sí? Corredor de moto, le diagnostican un osteosarcoma. Y mientras que hacía el tratamiento en el Instituto Nacional del Tumor en Milán, escribe su libro, Del séptimo cielo al séptimo piso, porque el séptimo piso era el piso de oncología pediátrica del instituto. Y les pongo este caso primero porque uno cuando ve adolescentes, sí o sí tiene que tener la sensibilidad de acordarse cuando era adolescente, ¿sí? Todos los cambios disruptivos absolutamente fisiológicos que hay, tantos cambios físicos como emocionales como sociales, y que golpearse con un diagnóstico de cáncer en ese momento, ¿sí? Puede ser una experiencia que le dure para toda la vida y que sea sumamente difícil de superar, ¿sí? Pero esto no solamente lo vive el paciente y su familia, sino que también lo viven las grandes instituciones, al punto de crear equipos, ¿sí? Interdisciplinarios en conjunto con oncología pediátrica y de adultos, con especialistas que vean adolescencia. Y espero que cuando termine esta charla entiendan por qué son especiales, son distintos y necesitan de este manejo especial. Como para empezar a decir de qué estamos hablando, ¿no? Los AYA, por sus siglas en inglés, son Adolescent and Young Adults. Son adolescentes de 15 a 19 años, adultos jóvenes de 20 a 29, que actualmente se sumó hasta los 39, porque se veía que los jóvenes de esta edad, de 35 a 36, eran más parecidos a los sub-30 que después de los 40, sobre todo por las características de los tumores. Y tienen una incidencia de 1 millón de casos nuevos al año en el mundo, que si bien no son muy frecuentes, al menos en Argentina, la mitad de la población de Argentina tiene menos de 30 años. Así que todo lo que le pase a nuestros hayas, ¿sí? Recobra carácter de salud pública. Y les quiero mostrar esto porque cuando empecé a hacer adolescencia me daba curiosidad saber desde cuándo estaban publicados los primeros trabajos científicos. Y fíjense en que empezaron con trabajos relacionados al cuidado psicosocial, luego ya hablando de la sobrevida global de los pacientes, hasta que Archie Bleyer, que es uno de los pioneros en adolescencia y cáncer, publica en el año 97 que los niños tenían un acceso equitativo a la cura del cáncer y los adolescentes no. Y esto se vio que todo el avance que habíamos tenido en la oncohematología en los últimos 30 años no alcanzábamos esas sobrevidas en los pacientes adolescentes. Fíjense, o sea, les hablo al menos de las leucemias, que son las que manejo yo, que
hasta el 90% de los chicos se curan, ahora cumplen 15 años y la sobrevida cae a menos del 50%. Entonces, ¿qué pasaba? Que con los mismos tratamientos, que la misma enfermedad en los adolescentes no se conseguía ese porcentaje de éxito. Y obviamente esto se vio reflejado en el aumento de las publicaciones en este grupo etario. Entonces, hecha esta introducción, abrimos nuestra agenda del día de hoy. Les voy a cortar la clase a la mitad, dejo de compartir, charlamos un poquito y después seguimos porque si no se va a hacer un poco denso. La distribución de la patología Haya es única, ¿sí? En ningún otro momento de la vida se ven esta distribución de los cánceres, porque el 90% de los tumores está representado por 10 grupos: leucemias, linfoma, melanoma, tiroides, mama, tracto genital femenino, testículo, colorectal, sarcomas de partes blandas y óseos y tumores del sistema nervioso central. Si nos ubicamos acá, vemos que el primer grupo etario es muy parecido a lo de los niños: leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central. Y empiezan a aparecer las neoplasias carcinoides más avanzados, ¿sí? Predominando luego el cáncer de mama y el cáncer de colon. Este es un trabajito que hicimos en Córdoba con el Registro Provincial de Tumores y que, bueno, arrojaron cifras similares, ¿sí? Alarmante en Argentina la cantidad de cáncer de cuello uterino, pero bueno, esto es previo al año, o sea, esto fue entre el año 2012 y 2017, donde nuestro grupo etario en estudio no estaba aún vacunado, ¿sí? Esperemos que estas cifras cambien, pero sí, lo interesante de este grupo es que fíjense que cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de cuello uterino eran tumores sumamente frecuentes y que tienen la característica que, detectados a tiempo, estos cánceres se pueden curar y que si pensamos en las medidas de screening para cáncer de mama y colon, empiezan después de los 40 años. Y otra de las cuestiones que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de adolescencia es el retraso al diagnóstico. Hay muchos estudios que se hicieron al respecto. Fíjense en este del grupo italiano, que desde que los pacientes empezaban con los síntomas hasta que tenían el diagnóstico de cáncer, pasaban 47 días en los pediátricos, que no es un número menor, pero prácticamente se triplicaban los días en adolescentes de 15 a 22 años. Y fíjense en lo que dicen las guías europeas, ¿no? Porque por un lado tenemos la demora de los chicos, ¿sí? Que jamás un adolescente va a pensar que tiene cáncer, ¿sí? No piensan en esas enfermedades. Y por otro lado, los médicos de atención primaria tampoco lo piensan, ¿sí? Entonces, tal vez el dolor óseo que presenta el adolescente que tiene un osteosarcoma, hasta que lleguen al diagnóstico de osteosarcoma, va a pasar por dolor por el ejercicio físico, por dolor del crecimiento, porque aumentó de peso, hasta que se llegue al diagnóstico de cáncer. Y después tenemos ¿sí? Otra demora importante, que es cuando este paciente se diagnosticó de cáncer y tiene que ser derivado a un centro de mayor complejidad que esté entrenado para, por ejemplo, poder hacer una cirugía de un osteosarcoma y que sea exitosa. Entonces, si sumamos todos estos retrasos diagnósticos más las biologías agresivas que se han estudiado en muchos tipos de tumores, hace que realmente tengamos esas curvas de sobrevida y que tengamos que hacer algo al respecto. Justo ustedes vienen de tener el módulo de digestivo, por eso empiezo con digestivo, porque uno de los cánceres que más llamó la atención era el cáncer colorectal, porque fíjense en estas curvas, realmente era muy importante la diferencia de las presentaciones en edades más jóvenes o pediátricas de cáncer colorectal. Y se vio que la mayoría se diagnostican en estadios tardíos, como hablábamos recién, tienen mayor incidencia de variedad mucinoso, que es de peor pronóstico, ausencia de la mutación KRAS y mayor incidencia de inestabilidad microsatelital. Lo mismo se ve en cáncer de mama.
cáncer de mama después de los 40 tiene una sobrevida y antes de los 40 es mucho más agresivo, teniendo presentaciones triple negativas o factores hereditarios como el BRCA1 y 2 y el TP53. De esto es lo que más puedo hablar yo, porque imagínense que oncóloga no soy, pero sí de las leucemias que les mencionaba recién. Miren, desde el año 1975, cómo mejoramos la sobrevida de los niños y de los adolescentes no las alcanzamos, ¿sí? No les voy a nombrar todas las mutaciones y las translocaciones de mal pronóstico que aparecen en la adolescencia, pero son de un comportamiento mucho más agresivo. Pero lo que les quiero mostrar de las leucemias, por eso se las traigo, es que, fíjense que acá tenemos un cuadro donde se comparó pacientes en edad Haya que se trataban con protocolos tipo adulto o protocolos tipo pediátricos. Como para que se den una idea, las leucemias, los tratamientos son de 5 años para los pediátricos y el primer año con inducción, reinducción, usan entre 6 y 7 drogas que el poder mielosupresor que tiene es altísimo. Obviamente que esa intensidad se baja con el correr de los años, pero fíjense que este 40% que veíamos en los Haya se iguala un poco, sí, 67%, 71%, 80%, si a estos pacientes con las mismas enfermedades de mal pronóstico se los trataba con esquemas inspirados en pediatría. Y algo similar pasa con los sarcomas de partes blandas. El rhabdomiosarcoma y el sarcoma sinovial son sarcomas que aparecen en la adolescencia, que son más frecuentes en edad pediátrica, pero cuando aparecen en la adolescencia, al menos en el caso del rhabdomiosarcoma, tienen variedades histológicas más agresivas. Y fíjense que pasó algo similar a lo que yo les contaba con las leucemias. Esto de nuevo del grupo italiano, que, bueno, son unos referentes en rhabdomiosarcoma, hicieron un estudio histórico sobre 171 pacientes que se habían tratado, adolescentes, ¿no? Que se habían tratado en el instituto. Y lo que hacían era ponerle un puntaje para lo que ellos en ese momento consideraban que hubiese sido un esquema tipo pediátrico. Y le ponían un puntaje. Entonces, si les ponían un 1, era porque estaba muy bien inspirado en pediátricos, y si le ponían 0, no había sido suficiente el tratamiento. Y fíjense, de nuevo, cómo los pacientes tratados con protocolos pediátricos tenían una mejor sobrevida que aquellos tratados con esquemas inspirados en adultos. Y lo mismo pasa con el sarcoma de Ewing, ¿sí? Hay un estudio multivariable donde dice que la edad es inversamente proporcional a la sobrevida, pero luego reestudian a esos pacientes y ven que si los tratan con esquemas tipo pediátricos, el sarcoma de Ewing es un tumor tipo pediátrico, se iguala esa sobrevida, ¿sí? Y no fue más una variable independiente, y sí lo fue, por ejemplo, el tamaño del tumor al momento del diagnóstico. Entonces, el primer mensaje que quiero que se lleven es que nosotros necesitamos trabajar en cooperación. Para tumores de tipo pediátricos, necesitamos la experiencia del oncólogo pediatra. Hacer tratamientos inspirados en protocolos pediátricos, hacerlos en centro con experiencia en este tipo de tumores y que tengan acceso a nuevos tratamientos y sobre todo el enrolamiento de trials clínicos o protocolos que están bien estructurados. Y para tumores de tipo adultos con presentaciones a edades más jóvenes como el cáncer de colorecto y el cáncer de mama, usar la experiencia del oncólogo de adultos, porque el pediatra no ha visto lo suficiente cantidad de casos. Ahora vamos a seguir con la parte de genética, y para eso les traigo un caso que me facilitó el Instituto Alexander Fleming. Esta es una chica de 34 años que su único antecedente es una mamá que tiene cáncer de endometrio, que en ese momento le están estudiando para síndrome de Lynch, ¿sí? Porque tiene déficit de MMR. Y ella consulta por proctorragia, bueno, finalmente se le hacen los estudios, tiene una lesión vegetante, es un adenocarcinoma bien diferenciado de recto con Carras mutada y tiene déficit de proteínas de reparación. Se hace un panel germinal que objetiva la presencia de la mutación MSH6, con lo cual esta chica sana tiene un cáncer colorectal
con déficit de proteínas de reparación con mutación germinal patogénica. Es decir, tiene un síndrome de Lynch. Si hubiésemos tenido el dato de la mamá, ¿sí?, de forma más temprana, esta chica hubiese entrado en un plan de rastreo. Lo importante es que las primeras conductas que tuvo este centro fue mandarla a hacer un asesoramiento hereditario y una consulta de fertilidad muy importante a esta edad. Bueno, hace su tratamiento por el antecedente del síndrome de Lynch, que ya lo vamos a ver bien, y por los deseos de fertilidad de esta paciente, se opta por, en vez de hacer radioquimioterapia, solamente por quimioterapia, como era de esperar, no respondió y progresó a una metástasis hepática, con lo cual la paciente empieza con inmunoterapia. Ya vamos a retomar este caso, pero es momento de hablar del comportamiento genético, porque siempre que atendamos pacientes jóvenes, lo tenemos que sospechar. ¿Qué dicen las guías? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que solo un 5 o un 10% de todos los cánceres son hereditarios, es decir, que son causados por una mutación germinal que me predisponga al cáncer, pero que esta estimación está extrapolada de pacientes adultos, ¿sí? Pero hay muchos estudios en pediatría que hablan de que uno debería sospechar y mandar asesoramiento genético hasta un 9% de los pacientes que tengan cáncer infantil. Como para que se lleven estos highlights, ¿sí?, a sus consultas diarias, porque esto sirve también para pacientes adultos. Yo tengo factores de la historia familiar del paciente que a veces no estamos muy familiarizados en preguntar y factores del mismo paciente. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como siempre se dijo, el número de individuos con cáncer en cada lado de la familia. Pero también las guías ahora están diciendo que las familias, sobre todo en Europa, cada vez son más pequeñas. Entonces, por ahí no tengo que esperar a tener 3 individuos, ¿sí?, de un lado de la familia. Tal vez yo tengo, ¿sí?, alguna mutación y me está pasando desapercibida porque es una familia pequeña. También tenemos que tener en cuenta los familiares que hayan muerto a edades tempranas por otras causas, el sitio primario del cáncer de ese familiar, los reportes de tumores benignos también son importantes, malformaciones faciales o corporales, edad al diagnóstico de ese familiar y el patrón de herencia de esa enfermedad, que sea autosómica o recesiva. Y los factores específicos del paciente, por ejemplo, cánceres que están comúnmente asociados a una mutación genética, como el retinoblastoma o el hepatoblastoma en los niños, una edad más joven al diagnóstico que la esperada, como es en el cáncer colorectal, múltiples tumores primarios de un mismo individuo o tumores bilaterales multifocales que aparezcan de forma sincrónica. Y tener en cuenta que la historia familiar es dinámica y puede cambiar, ¿sí? Piensen que si empezamos a ver un chico a los 16 años, cuando pasen 10 años, tal vez tenga más familiares que se han enfermado de cáncer. Sí, si no agarramos otra. Hay un micrófono Otra. que se prendió, ¿puede ser? Querían tomar. A ver, no sé qué toman los chicos. Sí, Sí. de Hospital Británico, ¿se pueden silenciar? Bueno, seguimos con esto. ¿Qué es lo que recomiendan las guías? ¿Sí? De camino acá, compren una bebida que les gusta. Que uno puede usarlo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que yo voy a buscar un target terapéutico o que esa información que a mí me dé sea clínicamente relevante, ¿sí? Y yo les agrego otra cuestión más. Yo hago un test genético en un paciente de 20 años, ¿sí?, y me arroja un síndrome hereditario asociado a cáncer, yo tengo que saber que lo voy a poder contener, porque es un chico que durante toda su vida va a estar preocupado y va a estar tomando decisiones de vida en base a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Fleming, sé que la consulta con la genetista se hace con la psicóloga en la misma consulta y me parece que está bien porque es sumamente difícil recibir este tipo de diagnósticos, sobre todo porque esa persona acaba de recibir un diagnóstico de cáncer o tal vez un familiar está recibiendo un diagnóstico de cáncer, así que son situaciones donde uno tiene que poder contener. Y bueno, también recomiendan usarlos, por ejemplo, si yo tengo una poliposis adenomatosa familiar y le hago un test
molecular o genético, ¿sí? Yo puedo definir un plan terapéutico de inicio, ¿no? Hacer una colectomía total, hacerle seguimiento cada un año, ¿sí? O usarlos para optimizar el tratamiento de la enfermedad. Por ejemplo, en este caso, que no se hizo la radioterapia para evitar los efectos adversos a largo plazo de la radioterapia, ¿sí? Usarlo siempre en pacientes que no se haya respondido de la forma que se esperaba el tratamiento y durante el follow-up si aparecen otros tumores. Y estas son las recomendaciones para cáncer colorectal que seguramente ya las vieron, ¿sí? Siempre sospechar una causa genética subyacente, el screening de síndrome de Lynch, que creo que ahora es universal, buscar genes relacionados a poliposis adenomatosas en quienes presenten al menos 5 pólipos de bajo grado o un adenoma de alto grado, y tener en cuenta el número y la clasificación histológica del pólipo. Y estas son, yo después si quieren les dejo las clases, lo que recomienda ESMO para hacer los estudios de screening en los portadores de BRCA, ¿sí? O de cáncer asociados, de síndromes genéticos asociados a cáncer colorectal, cuándo, cómo y en qué momento hacer los estudios. Bueno, hasta acá vamos bien, voy muy rápido. No los quiero atormentar con tanta información. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros atendemos a un Haya es la toxicidad medicamentosa. No hay muchos estudios al respecto que nos avalen a poder decir que la farmacodinamia y la concentración de la droga cambia, pero sí, o sea, no hay estudios sobre oncología, pero sí se sabe que los cambios en la pubertad son bien marcados, ¿no? Piensen que a esa edad se da secreciones constantes de la hormona de crecimiento, que si bien no se pudo establecer, se cree que tiene una relación con el metabolismo de las drogas. También esta secreción pulsátil de hormona de crecimiento va acompañada de la secreción de hormonas esteroideas sexuales, estrógenos y testosterona, aumenta la composición corporal, o sea, aumenta el tamaño del cuerpo y a la vez cambia la composición corporal, ¿sí? Las mujeres aumentan la grasa, los hombres disminuyen la grasa y aumentan la masa muscular, que todas estas modificaciones corporales afectan, ¿sí?, la farmacocinética y la farmacodinamia de las drogas. Incluso si el aumento de estrógenos y andrógenos provocan la disminución de la expresión de enzimas metabolizadoras de drogas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque también se vio con los estrógenos exógenos, ¿sí? Cuando la paciente está con medicación anticonceptiva. A lo mejor en oncología no se usa mucho, pero en hematología tenemos que frenar sangrados menstruales porque los pacientes están plaquetopénicos y hay que tener en cuenta que el exceso de estrógeno, los cambios de estrógenos nos pueden afectar el metabolismo de las drogas. Y el estudio que encontré sobre esto en oncología, la verdad que no hay mucho publicado, es que se usó con osteosarcoma, que se veía que el mismo tipo de cáncer, la misma edad, si se comparaba mujeres versus hombres, las mujeres tenían mayor toxicidad de mucositis, mayor trombocitopenia, pero también tenían mayor grado de osteonecrosis y mayor sobrevida global. Entonces, la influencia de los estrógenos estaba, ¿sí?, haciendo un cambio a nivel del tratamiento y obviamente de la respuesta que uno espera con ese tratamiento. Y si vamos a hablar de toxicidad de drogas, de metabolismo de drogas, tenemos que hablar de los trials clínicos, ¿sí? Y algo que se discute mucho es que los ensayos clínicos generalmente no están diseñados para adolescentes. O se los incluye a protocolos pediátricos o se los incluye a
protocolos de adultos, pero no están diseñados. Obviamente que esto tiene que ver con la frecuencia del cáncer a esa edad, ¿sí? Pero bueno, si estamos tratando de cambiar la sobrevida de este grupo etario, tenemos que empezar a ver en todos los lugares del camino de la oncología donde estos pacientes quedan en, como le dicen los europeos, tierra de nadie, ¿sí? No son del pediatra ni son del adulto. Y esto también se ve en los protocolos clínicos, que los protocolos clínicos a veces no son solamente que están probando una droga nueva, sino que, vieron cuando se enrolan a los pacientes en trials clínicos, entonces después se controla bien la toxicidad, el laboratorio a tal día, la cirugía a tal fecha, siempre son de mucho mayor precisión, mucho mayor control de las toxicidades de las drogas y, por supuesto, el acceso a nuevas drogas, ¿sí? Pero, bueno, son varios los estudios que se ve cómo disminuye la incorporación de los pacientes. Esto es lo que les decía recién. Un ensayo clínico nos permite un mayor control, que se den en centros especializados y con mayor experiencia en el cáncer que tiene este paciente, la mayor monitorización y el acceso a nuevos tratamientos. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, asumo que sí. ¿Qué pasa con el follow-up? ¿Sí? Tal vez el follow-up, para los que hacemos el seguimiento a largo plazo de las secuelas, es la parte más difícil que nos toca, ¿sí? Y es lo que muestra esta foto. Me curé, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Es muy difícil vivir con las secuelas del cáncer, sobre todo para alguien que tenga 16, 17 años, que pasó un año de tratamiento, que la pasó muy mal y le queda toda su vida, que la expectativa de vida va a ser tal vez la misma que para sus amigos, sus hermanos, sus primos, y que va a vivir con las secuelas de la enfermedad. Les voy a retomar acá el caso del Fleming, que si bien era una chica un poquito más grande, habíamos dicho que estaba con pembrolizumab y que completó 2 años. Habíamos dicho que era una persona sana. Esta chica desarrolla hipotiroidismo grado 2, ¿sí? Tiene que ver obviamente con la inmunoterapia. Además, asma crónico, celiaquía, sobrepeso y ahora está en estudio por un nódulo en la mama. Y les voy a sumar otro caso. Es una adolescente de 15 años, sana previa, que tiene diagnóstico de un linfoma Hodgkin, esclerosis nodular, que hace el tratamiento convencional con ABVD por 6 ciclos, hace una radioterapia mediastinal porque había quedado una masa residual. Esto fue hace unos años, no teníamos tanto acceso al PET que nos permitía decir si había actividad metabólica o no. Reevaluación, fin de tratamiento, respuesta completa por TAC, listo, la curamos, anda tranquila a hacer tu vida. A los 32 años presenta un nódulo en la mama derecha y tiene un carcinoma ductal invasor. O sea que esta chica tiene 32 años y va por su segundo cáncer y su segundo tratamiento oncológico. Entonces pensemos en la calidad de vida de la persona que a sus 32 años debería estar trabajando tranquila, estudiando, haciendo posgrados. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros le damos el alta oncológica a un paciente cuando pasan más de 10 años y le decimos ya está, ahora tu riesgo de tener cáncer es igual que el de la población normal. Este trabajo, para mí es el mejor trabajo que se hizo hasta ahora de sobrevida, porque se estudió a 160.000 pacientes que habían sobrevivido a los 5 años de un cáncer, ¿sí? Entonces, desde el día del diagnóstico, sobrevida a los 5 años, pacientes que están vivos, se los siguió por 30 años, ¿sí? Y nos informa que la principal causa de muerte sigue siendo el cáncer primario, o sea que la recaída tardía o la continuidad de la enfermedad con estos nuevos tratamientos que ahora convierten al cáncer en una enfermedad crónica, ¿sí? Bueno, muchos de ellos seguían enfermos de la misma enfermedad y su principal causa de muerte era el cáncer primario. Pero después tenemos las temidas neoplasias secundarias. Y acá quiero que prestemos atención en esto porque es importante ver bien
como justamente para poder optimizar los tratamientos, ¿sí? Estos trabajos a tan largo plazo nos permite ver qué les pasa a nuestros pacientes cuando nosotros le damos un tratamiento. Fíjense, el celeste es el cáncer de pulmón. El más frecuente de las neoplasias secundarias son el cáncer de pulmón. Y fíjense en esto, ¿no? Verde es, o sea, todo lo que es verde es cáncer digestivo. Y tenemos mucha incidencia de cáncer digestivo, el linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin, que muchas veces son irradiados, y también en cáncer cervical y testicular. El cáncer digestivo es la segunda neoplasia más frecuente, o sea, la segunda neoplasia secundaria más frecuente, y tercero está el cáncer de mama, ¿sí? Entonces, tiene que ver el cáncer digestivo en sobrevivientes de tumores germinales de testículo y cáncer de cuello uterino. Recuerden la importancia de la radioterapia. Y en los sobrevivientes de cáncer de mama, la neoplasia más frecuente fue el cáncer de ovario en relación a una mutación germinal. Y cuando hablamos de los trastornos secundarios no malignos, las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Fueron causantes de muerte en un 34%, suicidio, que no es menor la cantidad de pacientes que se suicidan después de un tratamiento, accidentes un 15%, infecciones un 11%. Como para que nos llevemos un mensaje del daño cardíaco. Tenemos que tener en cuenta 3 cosas, ¿sí? Que un paciente afectado por cáncer en la niñez, que es el que vamos a tener que ver como adultos, ¿sí? Ante una neoplasia secundaria o un seguimiento, tendrá un aumento de la demanda del corazón cuando crezca, ¿sí? Todo esto que estuvimos hablando recién, aumenta de tamaño, aumenta de peso o queda embarazada, y un corazón dañado por la quimioterapia no va a poder satisfacer esas demandas, ¿sí? Después tenemos cambios en estilos de vida que pueden estresar aún más el corazón. Y la enfermedad cardíaca, ¿sí? Es progresiva en sí misma, ¿sí? Aún sin estos factores estresantes. Y algo que yo siempre les digo a los pacientes, sobre todo cuando les doy de alta de los trasplantes de médula, que a veces los trasplantes de médula usan drogas que son muy cardiotóxicas y a dosis altísimas. Entonces, uno sabe que va a perder el seguimiento muchas veces porque lo va a seguir su hematólogo de cabecera, y les explico que estas enfermedades cardíacas o pulmonares pueden aparecer incluso 10 años después, cuando uno ya pierde el contacto con el oncólogo. Y detectadas a tiempo, se puede evitar el remodelamiento cardíaco, se puede evitar una falla cardíaca tal vez a los 40 años, ¿sí? Las drogas, por excelencia, las antraciclinas, son las peores, ¿sí? Producen especies reactivas de oxígeno que dañan la fibra miocárdica de forma irreversible. Y sobre todo, cuando las damos a edades tempranas, el corazón va generando sus mecanismos adaptativos, hipertrofiando las otras fibras, pero eso tiene un límite, ¿sí? Por eso siempre hablo del tiempo y de que a lo mejor la cardiotoxicidad no se da en ese momento, sobre todo en personas jóvenes, y sí aparece unos años después. Los alquilantes generan daño endotelial, la radioterapia da mucha de esto de daño pericárdico y valvular, también afecta el miocardio, y también los inhibidores del ER2, como el trastuzumab, generan daño miocárdico. Si a esto le sumamos en las mujeres la menopausia precoz por la falla gonadal, bueno, hace que el combo cardiotóxico sea muy importante, y lo que les quiero, el mensaje que quiero que se lleven, porque obviamente no somos cardiólogos, lo tenemos que tener en cuenta, pero por ejemplo, algo que es muy habitual es que los pacientes quieran empezar a hacer actividad física, sobre todo si son jóvenes. Estas 3 chicas son pacientes del sanatorio Allende, donde, bueno, yo trabajaba hasta hace 2 años, y todo paciente que quiera reiniciar actividad física luego de un tratamiento
tiene que hacerse un ecocardiograma, tiene que hacerse un electrocardiograma y tiene que, si se puede, una ergometría. Tenemos que saber que ese corazón va a funcionar. Y para aquel que le interesen los haya, les súper recomiendo este libro, que si bien es de pediatría, tiene droga por droga, esquema por esquema. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La verdad que yo lo uso muchísimo. Otra de las toxicidades recontra subestimadas, salvo algunas drogas que sabemos que son muy tóxicas, es la toxicidad pulmonar. ¿Sí? La quimio daña el ADN por radicales libres, lo mismo que pasa en el corazón, y da una respuesta alérgica, ¿sí? Que con el tiempo se transforma en fibrosis. La fibrosis pulmonar es una enfermedad, o sea, una situación clínica muy grave, sobre todo para una persona joven. Estas son las drogas que más afectan la toxicidad, el parénquima pulmonar, y la radioterapia también. Dosis muy pequeñas pueden generar daño, por eso siempre se protegen los pulmones, y que el daño puede aparecer hasta 10 años después. Es muy común que los pacientes te digan que tienen tos crónica, faringitis a repetición, asma inducida por el ejercicio, y que uno, bueno, son cuestiones que a veces tenemos todos, ¿sí? Pero si uno determina que este paciente está teniendo un daño incipiente en el pulmón, con medicación se puede frenar la progresión del daño. Por eso también, al menos yo, los mando siempre al neumonólogo, sobre todo cuando quieren empezar a hacer ejercicio. Esto es lo que les decía del follow-up. Les puse de osteosarcoma, pero bueno, están todos los cánceres de la infancia y de la edad haya, de cada droga, qué hacer, qué pedir, en qué año. No hay que pensar mucho, ¿sí? Simplemente hay que seguir la guía y realmente le podemos cambiar la calidad de vida a esa persona. ¿Y qué pasa con el daño gonadal y la fertilidad? ¿Sí? Tema polémico, en los haya, si los hay. Esta información está sacada de las guías ESMO y los 3 highlights que nos dicen son estas: que todo paciente debe recibir una consulta con oncofertilidad, aun si no desean tener hijos en el futuro, que hay que crear equipos interdisciplinarios con oncohematología y especialistas en fertilidad, que es lo que nos va a dar la rapidez, que yo levante el teléfono y le diga, mira, yo tengo que empezar la quimio, no me puedo demorar más de una semana, necesito que la veas mañana. Cosas que no suceden en los sistemas de salud de Argentina y probablemente de muchos otros países, donde tenemos el especialista en fertilidad en una clínica, nosotros trabajamos en otra, y obviamente que la demora es mucho mayor. Y otra cuestión no menor es la necesidad de anticoncepción durante el tratamiento. Hay pacientes que quedan embarazadas durante el tratamiento, o hombres, ¿sí?, que tienen un hijo haciendo un tratamiento con una droga crónica, que no sabemos el efecto de esa droga sobre las gametas. Y a mí me gustaría agregarles otra cuestión más que tiene que ver con mi experiencia personal. Al hacer leucemias y linfomas de alto grado, a veces uno no tiene tiempo de hacer ni siquiera la consejería, ¿sí? Piensen que una leucemia, desde que la conocemos hasta que tiene colgada la quimio, tal vez pasó un día nomás, pero tiene que estar la información de que va a generar daño gonadal y tenemos que darle a elegir. O sea, a mí nunca un paciente me dijo, no, yo quiero criopreservar. Nunca, siempre van a preferir el tratamiento porque uno le explica la gravedad. Pero que nosotros no tomemos el control de su cuerpo, ¿sí? Diciéndole, te tengo que hacer la quimio sí o sí. Y tenga el tiempo de pensar, tenga el tiempo de ordenar sus prioridades y elegir. Cambia la experiencia que tiene con nosotros, con su cuerpo, y que reciban la consulta con la especialista en fertilidad en ese momento también les trae paz. Porque algo que yo aprendí de mis colegas que hacen fertilidad es que ellos le dicen, si tu deseo es tener un bebé en tu casa, lo vas a lograr.
porque se puede hacer ovodonación, porque se puede hacer adopción. Si quedas con menopausia precoz, te podemos inducir con hormonas externas un embarazo. O sea que hay muchos caminos, ¿sí? No es que no podés más tener hijos porque te tenemos que salvar la vida. Y a veces son temas que nosotros como oncólogos o hematólogos no manejamos, pero los especialistas en fertilidad sí. Seguramente tengan una clase de esto después, pero les dejo estos mensajes, ¿sí? Que el daño gonadal en la mujer no tiene una dosis umbral que determine fallo gonadal e infertilidad, que mucho tiene que ver con la cantidad de folículos que tenga esa mujer en el ovario. Recuerden que nosotros nacemos con un número de folículos y que no se van regenerando como si sucede en el hombre. Los de mayor riesgo, ¿sí? Las mayores drogas que generan daño en los folículos son estas, ciclofosfamida, melfalán, que nosotros lo usamos muchísimo, y melfalán para los trasplantes de médula, y la poliquimioterapia. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el daño a nivel hormonal. Recuerden que el ovario mantiene su función hormonal en base a los folículos que tiene. Cuando se da una muerte prematura de los folículos, de una cantidad suficiente de folículos, tenemos una falla ovárica prematura y la paciente entra en menopausia. A ver, no es lo mismo una mujer de 50 años que entra en menopausia que una chica de 26 años que entra en menopausia, que está haciendo drogas cardiotóxicas, que se queda sin la cardioprotección de sus hormonas, que se queda sin la mineralización ósea que le dan los estrógenos. Entonces son situaciones que tenemos que tener en cuenta a esa edad y mandarlas a asesoramiento, no solo de fertilidad, sino también de especialistas, digamos, ginecólogos que vean la parte hormonal. Bueno, esto es simplemente como para saber cómo está la reserva ovárica. La terapia hormonal también ejerce un efecto indirecto por la inhibición, ¿no? Y sobre todo el tiempo para lograr un embarazo, y la radioterapia, que también reduce el número de folículos ováricos y que es dosis dependiente, y que sobre todo si le hacemos dosis fraccionadas, el efecto tóxico es menor. Opciones para preservar la fertilidad en mujeres hay muchas. La verdad es que es sumamente difícil porque aún teniendo un equipo muy organizado y con todos los especialistas, a veces no llegamos. Nosotros en Argentina tenemos que tener en cuenta que nos autorice la obra social a tiempo, la criopreservación, tener contacto con el centro, mandar a la paciente, estimularla, y que también la paciente de por sí sola tenga una buena respuesta a esa carga hormonal y que pueda tener óvulos para criopreservar, o sea, ovocitos para preservar. Pero ¿cuáles son las opciones que tenemos? La criopreservación, que todos conocemos, se estimula con hormonas y luego se extraen estos folículos para su criopreservación. Son 15 días son menos días de estimulación, creo que son 7 días de estimulación. Antes se iniciaba sí o sí con una fase del ciclo, ahora se inicia de forma aleatoria para no perder tantos días, es decir, la paciente consulta y se empieza a estimular independientemente de la parte del ciclo en la que esté. Y se va controlando con ecografía cuando ya hay un número de folículos estimulados. Después tenemos la criopreservación de tejido ovárico, que es, al lado de lo que es una criopreservación de ovocitos, bastante más simple porque se puede hacer inmediatamente, pero requiere una cirugía. Y lo cierto es que en muy pocos lugares de Argentina se hace la criopreservación de tejido ovárico. Y no se puede hacer, ¿sí? Para, obviamente, cáncer de ovario o, por ejemplo, leucemias en donde pueda haber infiltración de células tumorales en el ovario. Y después tenemos la posibilidad de hacer la transposición ovárica o el blindaje gonadal en la radioterapia. Y me gustaría mencionarles esto, que es muy importante, que es el embarazo
luego del tratamiento oncológico. Porque no es fácil, porque obviamente que la paciente o el paciente que quiere ser padre le van a venir a preguntar a ustedes, y doctor, ¿me recomienda que quede embarazada ahora? Tengo 36, o sea, ya la edad biológica la está llamando y acaba de terminar su tratamiento. ¿Mm? ¿Qué le decimos? Sí, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu carga hormonal? ¿Cómo te ayudo con esto? Bueno, en este caso siempre de la mano con los especialistas de fertilidad, pero ellos no nos van a poder ayudar con las decisiones oncológicas. Ellos no van a saber si el cáncer tiene más riesgo de volver por ejemplo, la carga de estrógeno y progesterona que se da en un embarazo. Esas son decisiones que vamos a tomar nosotros. Y también sucede que no hay muchos trabajos con nuevos tratamientos en pacientes que están haciendo tratamientos con enfermedades crónicas. Por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, que hoy es una enfermedad que la persona lleva una vida absolutamente normal y toma inhibidores de tirosinquinasa de segunda, tercera generación, y la verdad es que uno se pone a estudiar y decir, bueno, este hombre, esta mujer, ¿pueden gestar? Y la respuesta a veces no está, ¿sí? Y son decisiones que tenemos que tomar de forma interdisciplinaria. Pero bueno, dicho todo esto, las tasas más bajas de mujeres que quedan embarazadas son las que tuvieron cáncer de mama o cáncer de cuello uterino. Y en los hombres, las leucemias agudas y los linfomas no Hodgkin, obviamente que tiene que ver con la intensidad de la quimio de esas enfermedades. Y esto que les decía, la consejería que le tenemos que dar. Las anormalidades genéticas, ¿sí? O las complicaciones en el embarazo y parto pueden estar, ¿sí? Nadie está exento de eso. Se ha visto prematurez, bajo peso al nacer y cesárea de urgencia o parto asistido o hemorragia postparto en pacientes que quedaban embarazadas luego de un tratamiento oncológico, así como también las hay de pacientes que tienen un embarazo absolutamente normal. Se recomienda mínimo 1 año luego del tratamiento y si dejaron el trastuzumab, esperar 7 meses y el tamoxifeno 3 meses. Y siempre tener en cuenta la posibilidad de recurrencias en tumores hormonales. Y esto que lo destacaban las guías, ¿sí? Que había un ligero incremento de anormalidades congénitas en hombres que realizaron tratamiento de criopreservación. ¿Qué pasa con el daño gonadal en el hombre? Nosotros tenemos la célula de Leydig y la célula de Sertoli. La célula de Leydig es la que produce la testosterona, que no es tan sensible a la quimioterapia como sí lo es la célula de Sertoli. De nuevo, los alquilantes son los más tóxicos, el cisplatino, el daño es temporal, ¿sí? Y se restauraría con el paso del tiempo. Y bueno, la radioterapia sí tiene que ver con la cercanía del campo que estamos irradiando. Algo que me gustaría decir de los hombres es que para ellos es mucho más fácil la criopreservación. Hoy, si no le ofrecemos, puede pasar, a todos nos pasa, sí, pero deberíamos ofrecerle a todos los hombres, y sin importar la edad, hacer una criopreservación de esperma, porque es mucho más simple, es solo la recolección de una muestra y, lo que no es menor, la autorización de la obra social, ¿no? Por supuesto que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Porque la célula de Sertoli lo más probable es que se dañe. Lo que sí, por ahí a veces está subestimado es el déficit de testosterona. Como les decía, la célula de Leydig no se daña tanto como la de Sertoli, pero a veces sí, y por ejemplo, adolescentes sobrevivientes de un cáncer de la infancia que no tengan un crecimiento adecuado, no tengan una masa muscular suficiente, u hombres ya de 30, 40 años con pérdida de la libido o cansancio o depresión, pensemos en dosarle la testosterona porque puede estar baja y se puede beneficiar, en el caso que se pueda, ¿no? Que el tumor lo permita, de suplementación de estas hormonas. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Bueno, justo me llevo 1 hora y la segunda parte arranca así con la foto de una paciente mía
saliendo de su segundo trasplante de médula, que escribió: si no te gustan estos defectos, tengo más. Vamos ahora voy a dejar de compartir como para verle las caritas. Ahí está. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno. Verónica, hablaste de información de Córdoba. ¿Hay el registro nacional? ¿De allá? No. No. Hay un registro que tienen los pediatras de Posadas y del Hospital de Clínicas, donde, bueno, tienen registrados las unidades AYAS que hay. De hecho, se presentó eso en el Congreso de Córdoba. No las tengo acá, pero bueno, sí, el Posadas tiene una unidad muy grande, el Clínicas también. Sobre todo son centros pediátricos, ¿no? Creo que los que más piensan en los AYA, pero sobre todo tiene que ver por esto de tener que mandar al paciente, sobre todo en los hospitales públicos, a tratarse a otro lado y bueno, que genera un estrés bastante grande para el pediatra, para la familia, para el paciente. Poco, Verónica, lo que nos pasa a nosotros yo estoy en el hospital italiano, em, y la parte pediátrica la ve una oncóloga que es Patricia, y ella nada, es pediatra y tiene una cosmovisión completamente distinta a la nuestra y una forma de atención eh, hermosa, pero muy paternalista. Sí. Eh, y las secretarias de oncopediatría son extremadamente resolutivas también. Cuando el paciente pasa a ser mayor de edad, esa transición genera un estrés tremendo, no, además de para el paciente, para la familia, que por ahí pasa a un modelo de atención de adultos, porque lamentablemente nosotros no estamos formados para entender que un pibe neutropénico quiere salir a bailar, o sea, son todas cosas que estamos acostumbrados a otro perfil de pacientes, y a nosotros eso nos genera muchísimo conflicto, digamos, con la familia, con el paciente, por ese cambio, y no hay nadie que, como entre comillas, lo transite ese paciente en el medio. El tema que también es un nicho complejo, digamos, pobre esa persona que tendría que dedicarse a esa parte, digamos. Pero bueno, no sé cuál es tu visión, si es que un oncólogo de mama tendría que dedicarse solo a pacientes jóvenes o tendría que haber un oncólogo general que se encargue de la transición sin importar el tipo tumoral. Mira, yo creo que después de haber transcurrido estos 5 años de haciendo Haya, miren, yo les cuento la experiencia mía en el Sanatorio Allende. Ya la segunda parte es mucho más soft. Les aviso que es más tranqui. Pueden ponerse el mate, poner música, porque es menos información tan dura y tan médica. En el Sanatorio Allende teníamos servicio de pediatría, servicio de adultos, servicio de oncología y servicio de hematología, y los residentes nos formábamos en todos. Éramos los típicos, viste, que tenías que ver todo, te cambiabas de habitación y pasabas de un niño a un adulto con cáncer de próstata. Y la verdad es que uno con estos tipos de servicios, que yo no sé si son sostenibles en el tiempo, ¿sí? Esto era una casualidad, era cómo se había formado el servicio en esa institución, ¿sí? Pero sí es muy importante que, como les decía, el cáncer pediátrico lo atiende un pediatra. Por ejemplo, los osteosarcomas, ¿sí? Los rhabdomyosarcomas, que llevan tratamientos tan intensivos, que desequilibran tanto los guiones, que requieren planes de hidratación tan altos. Bueno, el pediatra está mucho más acostumbrado a eso que un médico de adulto, ¿sí? A la vez, el tratamiento es más complicado, pero el paciente es menos complicado. Los adolescentes no tienen FA, no tienen una fracción de eyección acortada, no tienen osteopenia, salvo que vengan ya muy tratados, pero es un chico sano que se somete a un tratamiento intensivo. La transición
está estudiada, bueno, ya les voy a contar bien en esta otra parte, es compleja en todos lados. De hecho, la semana pasada tuvimos una charla sobre trasplante de médula, sobre follow-up, y esta médica trabajaba, no me acuerdo en qué hospital de Estados Unidos, no me acuerdo cuál era el hospital, la verdad no quiero decir algo que sea erróneo, y que decía de que sí, que tenía un médico que durante esos años transicionales los iba acompañando. ¿Sí? De hecho, se habló mucho en el Congreso de Oncología de Córdoba de cuándo es el mejor momento para transicionar. Se le preguntaba a los adultos cuánto tiempo nos llevaría la transición y se le preguntaban a los pediatras. Obviamente los pediatras dicen, bueno, 2 años de transición. Imagínense que les cuesta desprenderse a los pediatras de sus chicos, pero bueno, es entendible, los vieron 3 o 4 años y saben que después se encuentran en un servicio que no está tan familiarizado con personas jóvenes. Yo, bueno, vuelvo a preguntar lo mismo. Acá de todos los presentes nadie vio niños, o sea, en ninguna institución, porque ni siquiera en el italiano que tienen niños, los médicos de adultos tienen, aunque sea alguna aproximación a la oncopediátrica. No. Cuando era residente hace mucho tiempo, residente de primer año, hacíamos el curso de oncopediatría, pero bueno, no era algo práctico, eran cosas teóricas, digamos, y bueno, y tenemos muchos problemas cuando vienen esos osteosarcomas recaídos, esos tumores raros que vuelven, porque bueno, no estamos acostumbrados a manejar, porque bueno, son pensamientos distintos, formas distintas porque para nosotros recibimos una mutación de GFR y nos abrazamos y decimos, bueno, el paciente va a vivir 8 años, pero en un pibe de 18 años, 8 años tiene 26, o sea, Exacto. es una desgracia. O sea, la forma en la que estamos seteados es completamente distinta. Totalmente, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de esa parte. Bueno, ahí veo que hay una pregunta en el chat que dice si tengo experiencia en maternidad subrogada. Yo no tengo ninguna experiencia de alguna paciente mía que lo haya hecho. Sí, hay una abogada que tiene redes sociales que es bastante, como bastante insistente en eso, o sea que es un tema del que se está hablando, yo no puedo opinar al respecto, pero puedo pasarles después el link de esta abogada como para el que le interese pueda hacer una consulta, ¿no? Sí, tengo experiencia en pacientes que han intentado, por ejemplo, con cáncer de ovario o cáncer de mama, que tienen menopausia precoz, que han intentado embarazos, muchas veces cuesta, la verdad que la realidad es que la tasa de éxito con criopreservación tampoco es del 100%, ¿no? Y uno tiene que tener eso en mente y darle expectativas reales a la paciente, sobre todo porque tienen que recibir hormonas, ¿no? Hay que inducirle el embarazo y los cambios hormonales uterinos con hormonas externas, pero sí tengo casos de pacientes que lo han logrado, así como también tengo casos de pacientes sobrevivientes al cáncer que han hecho un trasplante de médula y que quedaron embarazadas, pero no sé, gracias a Dios y sin ningún mecanismo extra. Así que bueno, creo que cada paciente hace su experiencia, su camino, pero que nosotros tenemos que tener la contención para poder darles esta información. Si les parece, hacemos la segunda parte. Bueno, como les decía, esta es más tranqui. Y espero conmoverlos con esta parte de la charla. Díganme si ven la presentación. ¿Estamos ahí? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la sexualidad, ¿sí? La sexualidad es importante para cualquier persona, ¿sí? Y es muy común que los pacientes tengan vergüenza de decirnos que tienen alguna disfunción sexual cuando sabemos que
prácticamente todos van a tener alguna modificación de la sexualidad en el transcurso de su enfermedad oncológica, ¿sí? Estos son estudios que se hicieron, por supuesto que son de psicólogos o psiquiatras, los médicos nos metemos muy poco en esto, sobre adolescentes y la verdad que el porcentaje de pacientes que dicen, porque muchos no lo dicen, que dicen que tienen, ¿sí?, alguna disfunción sexual es más del 50%. Y piensen que si tratamos a hayas pequeños, ¿sí?, muchos van a tener que iniciar su actividad sexual tal vez con la enfermedad, ¿sí?, con cambios en la imagen corporal, con miedos, les cuesta mucho tomar decisiones sobre su propio cuerpo cuando vienen invadidos y vienen siempre tratados por, así cuidados, ¿no?, por el sistema de salud. Y un dato no menor es que los pacientes, a los médicos no le cuentan las disfunciones sexuales y si se lo cuentan al enfermero, a la psicóloga. A mí me pasa mucho que, bueno, yo soy sexóloga clínica también y que cuando se enteran que soy sexóloga, porque le dijo el enfermero, porque lo vieron en mis redes sociales, bueno, ahí me preguntan, ay, ya que sos sexóloga, vos sabés qué, y te tiran una bomba que de pronto va a decir, ¿por qué estuviste sufriendo así 6 meses sin decirme nada? Quiero que se lleven este mensaje al consultorio y les voy a dar acá una mini clase como para que si alguien se enfrenta a una consulta de esta pueda más o menos organizarse y saber a dónde derivar. Les cuento de Guille, ¿sí? Es un paciente varón de 22 años que se acaba de enterar que tiene un linfoma y no puedo tener más orgasmos, ¿sí? Me pregunta, Vero, ya que sos sexóloga, no puedo tener orgasmos. Y me dice, ¿esto es por el linfoma? Dice, porque ¿cómo voy a hacer? No lo voy a pasar más, o sea, no voy a volver a tener un orgasmo en mi vida. Bueno, esta consulta sumamente simple, ¿sí?, que se resolvió con una consejería de tu cerebro está pensando en el linfoma, no se puede relajar para tener un orgasmo, ya se te va a pasar, lo alivia, ¿sí?, se resuelve en 2 minutos, el paciente no tiene absolutamente ninguna disfunción orgánica sexual, ¿sí? Simplemente su cerebro está pensando en otra cosa. Y con esto yo me gustaría que nos fijáramos en esta parte, ¿sí? Sobre todo porque ustedes que son médicos de adultos atienden mucho cáncer de mama y cáncer de próstata, cáncer de ovario y cáncer de cuello uterino, que son los que más afectados se ven por los tratamientos y por las cirugías, la sexualidad. Nosotros siempre dividimos a la sexualidad en 3 y no hay forma que nosotros no dividamos en estas 3 fases, porque son absolutamente independientes. Yo por un lado tengo el deseo, que son las fantasías, las ganas que tengo de tener una actividad sexual, después tengo la excitación, donde se dan los cambios corporales, es decir, la lubricación en la mujer y la erección en el hombre, y después tengo el orgasmo. Y lo cierto es que si bien están interrelacionadas, cada fase tiene neurotransmisores distintos, vías sensoriales distintas y se afectan de distintas formas. Y en realidad lo que quiero que se lleven de esto es que yo no puedo tratar una disfunción del orgasmo si el paciente no tiene deseo, ¿sí? O por ejemplo, si viene una paciente con un cáncer de mama y me dice, no puedo tener orgasmo y no tengo deseo, y le preguntas, bueno, pero ¿cómo fueron tus relaciones sexuales? Y con muchísimo dolor, porque tengo una sequedad vaginal que no la puedo solucionar con nada, bueno, claramente si no mejoro esto, ¿sí?, no voy a poder controlar las otras 2 fases, ¿sí? Todo está relacionado, pero tengo que identificar bien dónde está el problema. Y la realidad es que por supuesto que hay consultas que llevan un tratamiento, una terapia sexológica más larga, ¿no? Pero hay muchas que se mejoran dando una consejería muy sencilla. Entonces, las recomendaciones en los congresos de sexología, que ahí me enfrento, y obviamente que yo soy la mala de la película, es que si vamos a
en la medida de lo posible, ¿no? En la medida que yo tengo un equipo interdisciplinario que tenga acceso a ver al paciente rápido, si yo voy a someter a una mujer a una cirugía por cáncer de cuello uterino, una cirugía de mama, una extirpación de ovario, una extirpación de pene, ¿sí? Una cirugía de próstata, tengan una consulta con sexualidad al inicio, o bien antes de la cirugía si se puede, y si no, al inicio, no esperar a que el paciente tenga la disfunción, porque tratados a tiempo, estas disfunciones son mucho más simples de resolver y no cuando ya se hizo un combo de una persona que hace 4 o 5 años que no puede tener una sexualidad normal, que eso lo lleva tal vez a pelearse con la pareja, a tener una menor calidad de vida, una menor autoestima sobre que ya está transcurriendo, ¿sí? Por una enfermedad muy difícil, bueno, que le podamos aliviar este lado de la vida, que nos conecta con la vida y con el placer, es muy importante. Y si ustedes me preguntan a mí, lo primero que le digo a los pacientes cuando vienen a consultar es que trabajen la primera parte, la parte del deseo, porque están tan inhibidos, la pasaron tan mal. Y el cerebro trabaja con el sistema de recompensa. La paso mejor, quiero volver a hacer esa actividad. La paso mal, no quiero saber nada. Entonces, la consejería es, anda al gimnasio, tenés citas, ponete linda, maquillate, salí, no sé, salí con tu novio o tener una cita, no sé, en una app de citas, ¿sí? Pero conéctate con el placer para recién después poder empezar a trabajar las otras áreas, ¿sí? Y otro de los mensajes importantes para que se lleven es que cuanto uno más estimule, ¿sí? Las zonas genitales, ¿sí? Mientras uno más actividad sexual tenga, aún con una disfunción, mejoran los síntomas, ¿sí? Las mujeres con sequedad vaginal, cuanto más actividad sexual tengan, que no hace falta que sea con otra persona, puede ser ella misma, ¿sí? Pero cuanto más estimulación haya, hay más vascularización, hay mejor irrigación de los tejidos y los síntomas disminuyen mucho. Dicho esto, empezamos a hablar de la historia y la filosofía de las unidades Haya y por qué creo que son tan importantes que las empecemos a implementar en nuestro país. Les muestro esto, ¿sí? Yo fui a rotar a Milán, al Instituto Nacional del Tumor, con los pediatras. Ellos en el 2011 empezaron con su proyecto y en el 2013 publican este artículo con 2 objetivos. El primero era crear un comité nacional para la oncología del adolescente dentro de la oncología pediátrica y también crear un proyecto abocado, creativo, ¿sí? Y diseñado para los adolescentes que atendían, al menos en esa institución, e instaban a otras instituciones a hacerlo. Ese mismo año también se reúne un grupo de expertos, que había médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, con el fin de definir cuál era la mejor forma de atender a un adolescente. Y fíjense en que las primeras 2 eran tener experiencia en ese mismo centro, en tratar pacientes pediátricos y adultos, así que el Hospital Italiano tiene muchas herramientas para poder hacerlo, y también entender la diversidad del cáncer en ese momento. Y con estos flujogramas de atención, se los voy a mostrar acá que están en colores y más simples de atender. Al ser el cáncer infantil menos frecuente, generalmente los niños son derivados a centros grandes de atención, donde yo tengo esta relación paciente, familiar y el oncólogo, hematólogo pediátrico, y alrededor tengo gente que está muy especializada, ¿sí? Porque son centros con mucha experiencia en el cáncer. O sea que tengo un cirujano que tiene mucha experiencia, tengo nutricionistas con mucha experiencia, tengo trabajadores sociales, además con los niños siempre tienen los profesores, los voluntariados, las ONG, hay siempre mucha
gente alrededor de la oncología pediátrica, que es lo que hace que la experiencia sea mucho más favorable. El modelo del adulto es tal vez el que estamos todos acostumbrados. Imagínense, chicos, que yo trabajé en el interior de Córdoba en un consultorio. O sea, que sé perfectamente lo que es estar en un consultorio con un paciente que viene solo y que después él le cuenta a su familia lo que le dije y que si tengo que mandarlo al cardiólogo lo mando con una notita, si lo tengo que mandar, no sé, al endocrinólogo también va con una notita. Es un modelo que para el adulto funciona, ¿sí? No tiene, al menos la mayoría, necesidad de otro modelo. Y este es el modelo que se propone para los Haya, que es un intermedio entre los dos. El paciente tiene la familia, pero también tiene la pareja y tiene los amigos. Chicos, a los adolescentes le sacamos los amigos y le estamos sacando una parte vital de su vida, ¿sí? Así que, bueno, en la medida de lo que se pueda, hay que adaptar la amistad para que lo puedan visitar, para que puedan estar, para que puedan ser parte. Y después tenemos el equipo interdisciplinario que es especialista en Haya, que es a lo mejor algo que nosotros no tenemos en cuenta. Pero, por ejemplo, expertos en, no sé si en maquillaje, a veces decir expertos en maquillaje suena muy banal, pero expertos en estética, ¿sí? Que le hagan cirugías reconstructivas, que a la hora de hacer una cirugía con amputación tengan en cuenta otras cuestiones que tal vez para los adultos, que ya vivimos un montón, no son importantes, pero que los pacientes sí. En Italia les llevaban las pelucas, los pañuelitos, les enseñaban a maquillarse, que son cuestiones muy importantes para armar la identidad de esa persona que está enferma, ¿sí? Y acá figura esta figura que para mí es fundamental para cualquier equipo que maneje Haya, que es, bueno, acá lo nombran como trabajador joven, pero es una persona que esté muchas horas en la institución, que conozca la vida de los pacientes, que conozca quién se peleó con quién se puso de novio con quién, que les siga, ¿sí?, el camino por el que están pasando, que los contenga y, bueno, en definitiva, que lleve adelante estos proyectos, porque para los médicos es muy difícil seguirlos. Estos son algunos de los grupos, para pacientes adolescentes, el YOU es el italiano, el Teen Cancer America, el Live Strong, el Stupid Cancer, el Proyecto Giovanni, que es el que visité yo, y lo que como hacen todos ellos, ¿no? Hacen un proyecto y después miden la eficacia del proyecto italiano y vieron que tras hacer este proyecto dirigido a los pacientes y publicarlo en medios de comunicación, hacer campañas, aumentaron el número de casos atendidos. El 75% de los pacientes participaron activamente en el proyecto creativo, que yo se los voy a mostrar, y el 70% logró realizar criopreservación. Acá les muestro un poquito de Italia, ¿sí? Esta es la salita. En esta salita hacían la quimio, esperaban el turno, se juntaban ahí. Como hematóloga debo decir que me es difícil ver chicos, ¿sí?, haciendo quimio tan cerca, pero bueno, la verdad es que todos respetaban el barbijo, las medidas de cuidado estaban, pero fíjense que hay instrumentos de música, una play, televisión, y yo que tuve la oportunidad de estar con ellos ahí en la sala, porque yo tenía mi computadora que estaba por ahí, la verdad que uno los ve sociabilizar con pares que están pasando por lo mismo, haciendo una experiencia que podría ser totalmente distinta, aislada, sintiéndose solo, distinto al resto, tener pares que están pasando por lo mismo, que se contienen. Este es el doctor Andrea Ferrari, al que aprendí todo lo que me enseñó de Haya, y él es el trabajador joven que estaba con los chicos, que les paso el dato que él hizo como una pasantía con el doctor y después lo contrataron. Es decir, que uno, teniendo los recursos, que lamentablemente en Argentina a veces no los tenemos, pero teniendo los recursos para poder conseguir a estas personas que trabajen
obviamente con un sueldo, es mucho más simple mantener estos proyectos. Y estos chicos se juntaban todos los miércoles y tenían un proyecto dirigido, ¿no? Por ejemplo, este era el de Tumorial, que era un tutorial de tumores y bueno, era cuando se me cayó el pelo, cómo se lo dije a mis amigos, cómo se lo dije a mi familia, cómo salgo al boliche, eran todos así como tutoriales de YouTube, pero de tumores. Y por supuesto, todo se publicaba en medios de comunicación con la idea de generar conciencia. Recuerden que empezamos la charla diciendo, la gente, los adultos, los niños y los médicos, no sospechamos el cáncer en pacientes tan jóvenes. Y esto que, bueno, fue una de mis debilidades en Italia, que crearon una escuela de fútbol para pacientes oncológicos. Estos son todos los kinesiólogos del instituto. Fíjense que este chico está haciendo la quimioterapia mientras que camina en la bicicleta, ¿no? Uno por ahí piensa que no es que se van a ir a jugar el partido de fútbol. Están haciendo una rehabilitación deportiva controlada mientras hacen el tratamiento, pero con la expectativa de después poder salir y, por ejemplo, jugar un partido de fútbol. Estos chicos se juntaban una vez al mes, pasa lo mismo que en Argentina, ¿no? Eran de distintas zonas de Italia, se juntaban una vez al mes, jugaban al fútbol con parte del equipo de salud, siempre estaban los kinesiólogos de por medio, después iban, comían algo, compartían, incluso fue tan popular la escuela de fútbol que terminaron haciendo la Winners' Cup europea, ¿no? Ellos tienen una liga de fútbol de pacientes jóvenes sobrevivientes de cáncer que se juntan. Ahora hay un equipo de Francia, hay un equipo de Suiza, obviamente los italianos, que son los que inician este proyecto, y bueno, les permite a los chicos volver a conectarse con el cuerpo todavía les funciona, estar conectados con la vida de alguna manera, ¿sí? Y bueno, este es el último proyecto que yo pude ver, que estaban haciendo una obra de teatro que era Romeo y Julieta en tiempos de quimio, y ellos escribían los libretos, era sumamente divertido porque ellos escribían los libretos, entonces, bueno, le preguntaba Romeo Julieta, bueno, ¿te puedo besar? Y le preguntaban, ¿cuáles son tus valores? Porque yo te quiero besar, entonces entendiendo esto de la neutropenia, de la plaquetopenia, de cómo adapto mi vínculo. Y bueno, la verdad es que era muy, para alguien tan conectado con la medicina como soy yo, la que fui allá, verlos desarrollarse de esta forma en una enfermedad tan grave, la verdad es que motiva mucho poder hacer esto acá. Y bueno, a mí me agarró la pandemia allá, e imagínense cuando volví a Argentina, estábamos en pleno 2020, crisis económica, pandemia, y yo me venía con todas estas ideas para poder empezar con un proyecto en mi institución, ¿sí? Esto es lo que ellos hicieron un condominio virtual para superar el aislamiento social. Bueno, ¿cuál fue la experiencia nuestra en el Sanatorio Allende? Crear la unidad de adolescentes y adultos jóvenes. No fue fácil, llevó mucho tiempo, pero la verdad es que el resultado nos sorprendió. El Sanatorio Allende, no sé si los conocen, es una institución privada de Córdoba, interdisciplinaria, o sea, tenemos de todas las disciplinas que querramos. Entonces nosotros elegimos a todas estas y durante la pandemia nos juntábamos cada 15 días y con personas seleccionadas, es decir, yo quiero a tal cardiólogo porque sé que es una persona empática, porque tiene buena onda con los pacientes, porque sé que se va a motivar por la causa. Entonces iban haciendo así, uno por uno, seleccionando a los profesionales, porque créanme que para atender a un adolescente se necesita mucha paciencia, un corazón enorme y bueno, sabemos que hay personas que son más afines a estas tareas. Entonces lo que hacíamos era reunirnos cada 15 días
y cada uno exponía su área, como para que todos estuviéramos informados. Entonces el cardiólogo escuchaba la charla del kinesiólogo, y el cardiólogo y el kinesiólogo escuchaban la charla de criopreservación, y después ellos tres escuchaban la charla de la psicóloga. Entonces estábamos todos embebidos en el tema, y esto permitía levantar el teléfono y decir, che, tengo un chico que mañana le tengo que empezar la quimio, te pido por favor que me lo veas hoy para activar la criopreservación. Fue muy gratificante, funcionó muy bien, si bien llevó tiempo organizarlo. Una vez que esto estaba aceitado, los mismos pacientes te decían, qué fácil que es, en 3 días tuve todos los turnos. Por supuesto que tenía que haber una persona atrás que llevara adelante todo esto, pero la verdad es que la experiencia del paciente, que a ver, es totalmente terrible la primera semana con el contacto con el equipo de oncología, pero si al menos te van organizando todos los turnos y vos ves que no renegas con esas cosas, es bastante más alentador. Y estos eran los objetivos que teníamos, que eran un montón y parecía que no los íbamos a cumplir nunca, pero la realidad es que cuando logramos organizarnos entre nosotros, así, de forma virtual, en la pandemia, logramos cumplir con todo lo que nos propusimos en ese momento. Y después los publicamos en La Voz del Interior, que es el diario de Córdoba, y mandamos mails. Se mandaron como 30.000 mails a todo aquel que había consultado con el servicio de oncología en los últimos, 20 años. Y había muchos que volvían, ¿sí?, a preguntar, che, qué bueno eso de la unidad de adolescencia y cáncer, yo tuve cáncer hace 12 años y la verdad que, perdí los controles, vieron que, eso también pasa, ¿no? Y entonces pudimos reconectar con muchos pacientes que habían perdido su contacto con el sistema de salud y traerlos de nuevo para hacer todos los controles del follow-up que les mencionaba recién. Y con el intento de hacer este proyecto, ¿sí?, como más abocado a los adolescentes, se hizo la encuesta Haya, que preguntábamos varias cosas, pero esto sobre todo, ¿te hubiese gustado participar durante el tratamiento de qué actividad? Y el teatro no tuvo mucho éxito como los italianos, pero sí deporte y salidas. Ya estábamos en el año 2021, ya había gente vacunada, ya estábamos como saliendo de esto de la pandemia y el aislamiento. Entonces, nosotros tenemos un gimnasio muy grande en el Sanatorio Allende, así que lo abríamos al gimnasio, mejor dicho, citábamos a los pacientes al gimnasio en una hora donde justo había un intercambio de personas, entonces el gimnasio se vaciaba un poquito, es un gimnasio con kinesiólogos y las pacientes entrenaban ahí, los pacientes, había mujeres y hombres, y por otro lado también hacíamos salidas. Por ejemplo, esta salida fue una charla de coctelería sin alcohol. Él es Matías, uno de los mejores cocteleros de Córdoba. Y nos preparábamos nuestros tragos, nos hacíamos el mojito, nos hacíamos, el penicilin sin alcohol. Y pudiendo disfrutar un momento de dispersión, salir del hospital, vernos las caras, ¿sí?, sin guardapolvo. Y esto, ¿no?, de concientizar de que el alcohol es malo para todos. Y otra de las cosas que hicimos fue, en la Universidad Nacional de Córdoba está la posibilidad de hacer materias optativas. No sé si en otras universidades del país tienen esto. Nosotros introdujimos el abordaje del paciente adolescente y adulto joven con cáncer, con el fin de que los próximos médicos, estos eran alumnos de cuarto y quinto año de medicina. Entonces, con el fin de que los alumnos se vayan introduciendo en este tema de tan complicado, tan poco común, y la verdad es que la última clase fueron los pacientes, estaba bueno porque la verdad es que eran todos Haya, porque los estudiantes tenían 21, 22 años, nuestros pacientes también, y hubo un intercambio ahí muy interesante. Y por último, ya terminando,
les muestro un trabajo personal que hice yo, que es un podcast que se llama Sexo, Quimio, Rock and Roll. De hecho, se los dejé ahí por si alguien quiere escanearlo, que a modo de poder resolver todas las preguntas que los pacientes nos hacen, que uno no tiene tiempo de responder, qué es el cáncer, por qué me tocó a mí, podría haber hecho algo al respecto, por qué no puedo hacer deporte deporte intensivo, ¿no? Mientras que hago la quimio, por qué estoy anémico, por qué tengo problemas de fertilidad. Bueno, se responden todas esas dudas con 3 actores, porque son episodios en los cuales se simulan consultas médicas con un paciente que se llama Juan, pero en realidad Juan no está, sino que está representado por sexo, quimio y rock and roll, que son 3 áreas de su mente que discuten todo el tiempo. Y bueno, vamos en este tema del tengo que hacer, debo hacer, pero quiero hacer otra cosa. Bueno, lo vamos debatiendo. Fue muy gratificante para mí porque la Asociación Argentina de Oncología Pediátrica lo mencionó en su último congreso como un recurso novedoso, se lo están dando a los pacientes. La verdad que está bueno, muchas veces pueden procesar las emociones también, así que bueno, se los dejo por si lo quieren recomendar. Y por último, les dejo esta frase: quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Hay muchas versiones de quién escribió esta frase. Me sirve mucho cuando hablamos de adolescentes. Es muy difícil tratar adolescentes, ¿sí? Es muy difícil, pero lo cierto es que toda esa rebeldía, toda esa pelea, todo ese esfuerzo que haces por darles algo y que a veces van a las juntadas, a veces no, vale la pena, porque el que va le sirve mucho y el que no realmente la está pasando muy mal, ¿no? Bueno, gracias. Les dejo esta foto de una paciente nuestra con un osteosarcoma. Hicimos una colecta para que se pudiera tirar por paracaídas. Les dejo mis redes y mi mail. Y por último, en la bibliografía que recomiendo, estos 3 libros están muy buenos, sobre todo el handbook, que está muy, muy conciso y concreto para estudiar esto. Así que bueno, ahora les dejo de compartir. Excelente, Verónica. No sé si hay preguntas del público. Eh, yo te quería contar un poco nuestra postura y quería saber tu opinión. Nosotros somos súper permisivos con respecto a los riesgos, digamos, que pueden tener los pacientes, con respecto a lo que es relaciones sexuales, no sé, caricias, dieta, comida, todas esas cosas, porque son pibes que aparte, yo creo que diga lo que diga, después van a hacer lo que tengan ganas, Sí. digamos. Em, y por otro lado, porque no hay demasiada evidencia que sustente que un paciente oncológico no puede tener relaciones sexuales, digamos. O sea, siempre y cuando use algo de barrera para no tener un embarazo y que después sea un quilombo por la quimioterapia. No sé cuál es tu postura respecto a eso, si uno tiene que ser completamente permisivo eh, Y un o cómo lo intermedio. manejas. Lo mejor es el sexólogo. Mira, la verdad es que para mí meterme en este mundo fue... No sé todavía por qué lo hice, pero bueno, estoy muy contenta porque, bueno, uno obviamente estudiando tiene por ahí más herramientas. A ver, yo tengo la mirada del hematólogo. Yo estoy en el medio, porque tengo corazón de oncóloga, pero cerebro de hematólogo, ¿no? Es muy difícil para mí decirle, no podés salir porque tenés 1000 glóbulos blancos, tenés 500 neutrófilos, ¿sí? O sea que por ciencia yo hay cosas que no puedo decir, ¿sí? Que me encantaría poder decirlo. Realmente es una frustración muy grande. Con respecto a la sexualidad, lo primero que yo les digo a los pacientes, y esto sirve para cáncer de próstata, para toda disfunción que no me permita tener un buen coito, ¿sí? Un pene en una vagina, ¿sí? Como para que se entienda, es que la sexualidad tiene muchas otras variantes que se pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Yo cuando contraindicaría
una actividad sexual de tipo penetración, y bueno, si tenés menos de 30.000 plaquetas no podés hacerlo porque vas a hacer un hematoma, ¿sí? Pero podés tener sexo oral que no va a haber ningún problema. La neutropenia severa también, por más que te pongas preservativo, no podés tener una actividad sexual que te lastime, ¿sí? Que se pueda traslocar bacterias. Pero bueno, los glóbulos blancos suben en 3 días, ¿sí? Aguantá, aprendé a leer el laboratorio, como eso que decían los italianos, ¿cuáles son tus valores? A ver, ¿qué tenemos permitido hacer? Y uno puede, a través de talleres y charlas, porque obviamente que si yo siento a mi paciente al frente con todo el miedo y el respeto que te tienen como oncólogo, y le digo, no, sí, penetración, no, se me mueren de la vergüenza y no me vuelven a contar nada, pero a través de talleres y de esto, de familiarizarlos, leete el laboratorio, no podés hacer esto, pero sí podés hacer esto, dale para adelante con esto. Entonces, bueno, es lo que llamamos educación sexual, ¿no? Que tanto ha faltado, los chicos de ahora vienen un poco más entrenados y me parece que es esto, ¿no? Porque en algunos casos extremos uno sí tiene que ser medio estricto con decir, no, esto no lo puedes hacer, pero en otros se puede tener una vida sexual absolutamente normal, incluso cuando haya disfunciones, ¿no? Porque uno puede estimular a otras actividades que son igual de placenteras y que las pasan bárbaro. Eso con respecto Sí, a la sexualidad. Con respecto a las salidas, me es muy difícil responderte, porque me parte el corazón decirles que no pueden salir, pero bueno, la realidad, o sea, yo que les termino diciendo, bueno, que vaya 1 o 2 amigos a tu casa, que se laven bien las manos, júntense en el patio. sí, Es, por ahí es capaz que los hematólogos son como, pero no sé, Janet, cuál es tu opinión, pero porque después va a haber la evidencia y esto es recomendación de expertos, o sea, no es que hay algo que diga, y obviamente nosotros no tenemos pacientes con 20.000 plaquetas, salvo que, no sé, justo alguien con temozolomida te colgaste, pero no vemos esas citopenias profundas, plaquetopenias profundas en lo que es órganos sólidos, por lo que sí, lo uno, sé. a mí me cuesta muchísimo. Nosotros somos mucho más conservadores, me da la impresión, a mí, que los hematólogos. Conservador en no dejarlo hacer cosas o hacer tu vida Sí, tranquilo. no, al revés, me parece a mí, me da la impresión. Ellos los largan con 20.000 plaquetas, con 400 neutrófilos. Y estamos más acostumbrados a esos valores, sí, Sí, estamos más acostumbrados. Pero yo tengo un paciente que no juega al fútbol, le digo, deporte de contacto, con menos de 50.000 plaquetas, y no, lamentablemente no. Pero bueno, capaz que si tenés 70, bueno, no te pongas tanto, sí. Es difícil y es mucho más fácil si lo hacemos en equipo y con comunidades y con asociaciones, ¿sí? Es mucho más fácil asumir estos, no sé si estos riesgos, ¿no? Pero dar estos permisos. Los otros días, bueno, chicos, yo tengo redes sociales que son para adolescentes y, bueno, doy recomendaciones, trato de ponerle bastante humor y, bueno, y buena onda, y me comparten las guías ESMO de alimentación. Sí, la realidad es que hoy la dieta para neutropénico ha perdido muchísima evidencia, ¿sí? Pero yo no le puedo decir a un paciente que se coma un salamín de Colonia Carolla comprado en la ruta cuando hubo un brote de triquinosis hace poquitas semanas en Córdoba. Y lo cierto es que por ahí la gente le cuesta tener como ese poder de decir, bueno, un jamón cortadito de la fiambrería, esta que es súper limpia, a algo hecho de forma casera, donde uno no puede hacer el seguimiento bromatológico mínimo, ¿no? De que haya tenido las medidas de higiene. Y bueno, la mayoría de las veces no pasa nada. Si pasa algo, uno se agarra el látigo y te súper culpabilizas por no haberlo alertado. Es difícil cuando uno, obviamente que es mucho más fácil digamos, la visión esta paternalista y decirle, no, mira, no puedes hacer nada, son 2 años, pero creo que el verdadero arte de la medicina en los haya está en esto, en poder ver hasta qué punto le digo que sí,
¿cómo hago para salvarle el alma, no solo el cuerpo? Porque un chico que está enfermo durante 10 años pierde a los amigos, pierde los vínculos sociales, no va a la facultad y se va aislando. Y la verdad que la calidad de vida es tremenda. Y después mi pregunta es ya un poco más a lo que es adultos jóvenes, que muchos están en la parte de su mayor productividad, digamos, desde el punto de vista laboral, y las leyes son bastante duras, digamos. Terminaste un año de licencia y a partir del día 366 no cobras un peso más y por ahí tienen hijos chicos y eso. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Tienen algún servicio social, algo que los pueda orientar para intentar mejorar eso? Porque a veces tienen padres que los ayudan y cosas así, y a veces A veces son no. ellos su único sostén. Sí, no, eso es durísimo y de hecho, bueno, hay muchos pacientes de 35, 36 años, padres de familia, único sostén, no puede dejar de trabajar. Creo que a todos nos ha pasado de gente que no se ha querido internar para hacer la quimio porque tienen que dejar de trabajar. Nos han demorado los trasplantes de médula ósea porque no me puedo aislar 50 días. Eso es una realidad durísima que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos trabajadora social que lo que hace, bueno, yo ahora trabajo en Buenos Aires, ¿no? Esa parte de mi transición a Buenos Aires no se las conté, pero desde hace 2 años trabajo en el Instituto de Trasplante de Alta Complejidad, donde todos los pacientes son muy complejos porque ahí se hacen trasplantes, o sea, hacemos oncohemato, trasplante de médula y trasplante de otros órganos. El servicio de psicología y asistentes sociales es buenísimo y lo que hacemos es contactarlos con ellas. Aparte de que la familia no come, es que se quedan sin obra social. Porque la tienen que empezar a pagar ellos y por ahí les pasan 800.000 pesos al mes para sostenerla y es inviable que alguien que está sin trabajo lo pueda pagar. La asistente social lo que hace es solicitarles una pensión. Nosotros tratamos de que todo paciente que tenga, viste, algún problemita, así que veamos que socialmente va a estar descontenido, lo vean. Nos pasó con una chica, por esto de las obras sociales es tremendo. Nos pasó con una chica cumplió los 25 y tenía que presentar el certificado de que era alumna regular en la universidad, no lo presentó, así que tuvimos que hacer un lío tremendo con las asistentes, nosotros rogándole a la obra social que por favor la vuelva a, a incluir, porque claro, pasan estas cosas, ¿no? En todo. Vivimos en un país que es muy desigual la atención. Y eso que estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? En el interior era bastante más abismal la diferencia del paciente que podía pagar un OSDE y de aquel que estaba con una obra social por ahí gremial, con situaciones en las cuales te cambian la sobrevida. Sí, no, tenemos que trabajar en conjunto para eso. Ahora, no sé si hay alguna pregunta. No, bueno, viendo que nos terminamos hoy 15 minutos antes, espectacular, ya que el viernes pasado nos pasamos como 40, así Bueno, que sí. ahora lo recuperamos. Solamente, bueno, agradecerte, espectacular la charla y me parece que es algo súper necesario y no ver curvas de Kaplan-Meier, sino lo que significa un poco la historia de cada uno de esos pacientes nos cambia la perspectiva, ¿no? Así que bueno, no sé, Janet, si quieres comentar algo. Agradecerte muchísimo por participar. Obviamente te vamos a volver a invitar en las próximas ediciones del curso. Gracias, Verónica. No, por favor, gracias a ustedes, cuesta mucho incorporar estos temas, así que bueno, yo agradecida y bueno, y todo aquel que quiera, bueno, tenga alguna duda, me escribe, sin ningún problema. Bien. Ujú. Solamente último mensaje para los alumnos que en próximas semanas desde la asociación vamos a empezar con un programa de mentorías, si es que quieren participar, me parece que
es una buena oportunidad. Yo hice la mentoría de ASCO y a mí me sirvió un montón. Bueno, un poco la idea es replicar esos sistemas de mentorías, que sería linkearlos a ustedes con alguien que tenga mucha experiencia en oncología, su trayectoria y bueno, y los pueda ayudar. Muchos tienen mentores en sus centros, pero bueno, creo que eso es una necesidad insatisfecha en muchos lugares. Así que bueno, después le vamos a estar pasando más información de eso. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene. Que tengan buen fin de semana. Háganse socios, por favor, a OC Sí, y a ASCO y a ESMO. nos vemos. Chau, chau. Adiós. Gracias.